Todopoderoso. Hermanos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno por nombre. Qué privilegio y qué gozo es poder vernos nuevamente, y más gozo da el poder estar en la casa del Señor y poder buscarlo, ¿verdad?, a través de su casa, y así, hermanos, poder congregarnos también los unos con los otros, a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias del tiempo, del gran aguacerito que nos cayó, ¿verdad? Pero fue la bendición del Señor y el poder del Señor también a través de la lluvia. Entonces sean bienvenidos, hermanos, y vamos a dar inicio a nuestro programa de esta noche, y los invito a que podamos cantar juntos y exaltar juntos el nombre de nuestro buen Dios con el himno número 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, amén. Qué precioso, ¿verdad?, es poder glorificar su nombre y decirle: el que creó el mar, las fuentes de las aguas, el cielo y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso. Y los invito también a que podamos cantar y glorificar el nombre del Señor con el himno número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Y no podemos seguir sin tener la dirección de nuestro buen Dios a través de una oración, y los invito, hermanos, a que juntamente conmigo se puedan poner de pie y vamos a hacer nuestra oración, y le voy a pedir a Heidita que nos puedas hacer la misma. Gracias.
puedan darse la bienvenida y puedan saludarse los unos con los otros, poder ahí estrechar las manos si usted desea. Así que bienvenidos a todos, y así de pie, hermanos, ya vamos a permanecer un buen tiempito sentados, escuchando y poniendo atención a la palabra del Señor. Los invito a que podamos cantar el himno número 394, Cuando andamos con Dios, escuchando su voz. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Escuchar la palabra, y juntos, hermanos, entonemos esta preciosa alabanza. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Y confiar en Jesús, en la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús, en la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amén. Precioso canto el que hemos entonado, y así, hermanos, pueden sentarse, tomar su lugar y poner la atención debida a la palabra de nuestro buen Dios, quien la trae nuestro hermano pastor. Así que el tiempo con nuestro hermano. Bienvenidos, hermanos. Qué precioso contar con la vida y la salud que el Señor nos da, y poder también estar animados a seguir caminando en esta tierra, ¿verdad? Sabemos que vamos de paso, y así que tenemos que disfrutar cada día nuestra comunión con el Señor, y también, cuando hay la oportunidad, la comunión con nuestros hermanos. Así que vamos a entrar a nuestro estudio, y vamos a Marcos, y a nuestra audiencia también les invitamos a poder tener ahí a la mano la Biblia y poder, pues, juntos con nosotros seguir estos estudios que estamos llevando en Marcos. Así que Marcos estamos en el capítulo 6, versículos 14 al 29.
Y en este pasaje pues hemos venido observando esta historia que narra Marcos, que tiene que ver con el personaje que al inicio o a la venida de Jesús pues fue mencionado, ¿verdad? De Juan el Bautizador. Bueno, algunos también le dicen Juan el Bautista. Y lo que estamos viendo aquí es que se entrelazan entre la historia y la escena el pensamiento de Herodes. Recuerden aquí que es Herodes Antipas, no es el Herodes grande o el Herodes I, le llamarían algunos. De ahí entonces los hijos de Herodes, ¿verdad? Y sabemos que Herodes, por la historia y por el historiador Josefo, sabemos que Herodes el Grande tuvo muchas mujeres y entonces como consecuencia también hijos. Y entonces divide su reino en 4 partes, y dentro de esos 4 partes está este Herodes Antipas, que de alguna manera pues es importante saberlo, ¿verdad? Y está Herodes Felipe, que es el otro, y hay ahí una situación muy desagradable, ¿verdad? En esa historia, y digo muy desagradable porque no es nada agradable, y esa situación moral sigue dándose, ¿verdad? En la vida de estos personajes que están en altos puestos, altos mandos, en el ámbito político y aún en el ámbito religioso. Así que, hermanos, hemos avanzado, versículos 14, 15 y 16, explicamos que Herodes confundió a Jesús con Juan. Eso es lo que vemos ahí. Herodes confundió a Jesús con Juan. Eso es lo que vemos ahí. Y por eso dice en el verso 14, 15 y 16. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Eso era lo que él tenía en mente. O sea, la información que le había llegado a Herodes Antipas, él tenía en mente que realmente el personaje que estaba en ese momento, que era Jesús, él lo relacionó con la persona de Juan, que él había dado la orden de decapitarlo. Y entonces él tenía eso, y por supuesto que esa era la opinión de la gente. No solo era la opinión de Herodes Antipas, sino que también era la opinión de la gente que estaba ahí afuera del palacio, por decirlo, donde vivía Herodes Antipas. Y por eso el 15 dice: otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Así que esa era la opinión que había. Pero Herodes Antipas se queda con la primera opinión, y por eso el 16 lo reafirma. Dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Así que uno puede ver aquí a Herodes Antipas movido por su conciencia, ¿verdad? Él está pensando en que lo que había decidido en la muerte de Juan era algo que iba a estar ahí permanente, ¿verdad? En su conciencia, en sus decisiones que había tomado. Ahora, hermanos, veamos el versículo 17. Esto nos va a llevar hasta el verso 20. Aquí vemos la segunda parte de esta narración. La primera parte entonces es: Herodes confunde, ¿verdad? Ahí se confunde con la persona de Jesús y Juan. Y el 17 al 20, vamos a ver aquí que ahora Marcos entrelaza
la historia de cómo Juan fue decapitado. Podríamos decir la causa o lo que empujó a tomar la decisión de decapitar a Juan. Y yo le llamo aquí, hermanos, en la segunda división, o en la segunda parte, del 17 al 20, le llamo Herodías acechaba a Juan. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es Herodías? Y veamos aquí el texto, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Ahí está la razón, ¿verdad? O la causa. Dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora, mire qué preocupante esto, ¿verdad? Y por eso Dios no esconde esto, la Biblia no esconde la realidad de los personajes. El caso de Herodes, el caso de Herodías, el caso de Jesús, el caso de Juan, que son, diríamos, los 4 personajes que hay aquí en esta escena. Y hay una muchacha ahí, ¿verdad? No dice el nombre, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero el historiador Josefo dice que esta muchacha se llamaba Salomé, ¿verdad? Y por eso se sabe que era Salomé. Entonces, hermanos, en el 17 y 18, Marcos va a relatar lo acontecido a Juan, lo acontecido. Primero está la orden, hay una orden ahí. El versículo, la primera parte del versículo 17. La orden aquí es que Herodes Antipas arresta y es atado y encarcelado Juan. Así que hay 3 cosas que ocurren aquí. Es arrestado, atado y encarcelado. Así que qué cosa seria, ¿verdad? Y si uno observa en el pasaje, hermano, lo que uno puede percibir en el texto, por lo que va a seguir diciendo, es que parece ser que Herodes Antipas había decidido llevar a la cárcel, y posiblemente la cárcel en este caso del monarca o de Herodes Antipas, y que Juan fue llevado ahí, a esa cárcel, porque lo que vamos a ver más adelantito, cuando hace la petición Salomé, no tarda en ir a decapitarlo y traer la cabeza de Juan. Eso da la idea entonces que Juan estaba ahí en la cárcel dentro del mismo palacio donde vivía Herodes Antipas. Entonces el punto que quiero que veamos aquí es que la orden parece ser que la intención de Herodes era proteger a Juan de Herodías. Porque lo que vamos a ver más adelantito, eso da la pauta, da la razón. Porque vean el 18, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito. Esta era la razón. Pero ahora el 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces eso como que nos da la idea, al hacer ahí la observación, que Herodes Antipas, que tenía cierto aprecio a Juan, lleva a la cárcel a Juan para protegerlo, parece ser. Que eso es lo que podemos observar ahí, de protegerlo de Herodías. Entonces por eso da la orden. Y era la forma en que Herodes podía proteger a Juan. La causa, ¿cuál era la causa? ¿Qué era lo que realmente tenía en su corazón Herodías? Y lo dice ahí el verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que aquí había en esa relación, hermanos, había una cosa aquí fea, una relación horrible. Porque Herodías
bueno, realmente como esposa de Herodes Felipe, él era su tío. Y también Antipas, Herodes Antipas, era también su tío. Así que Herodías se había casado con Felipe, siendo ella sobrina. Y en una visita que hace Herodes Antipas a su hermano Herodes Felipe, ahí, ¿verdad?, se enamora de Herodías, y siendo la sobrina. Así que qué horrible todo eso, ¿no? Una relación realmente que es desagradable, una relación no agradable. Y Juan, entonces vemos ahí a Juan, ¿verdad? Diciéndole, porque ahí lo que vemos es que Juan denuncia esa relación ilícita entre Herodes y Herodías, o Antipas y Herodías. Entonces esa relación, y parece ser que no fue que una vez se lo dijo Juan, no, era constantemente Juan le decía a Herodes que esa relación no estaba bien. Herodías se había casado entonces con su tío Felipe, y en una visita que hizo Herodes Antipas a Herodes Felipe, se enamoró de Herodías y hicieron todos los arreglos, divorcios, y luego se casan, ¿verdad? Ahí como lo narra la historia. Herodías estaría posiblemente ya cansada de oír a Juan lo que estaba denunciando. Y Juan denunciaba constantemente esto. Y hermanos, esto no es nuevo, ¿verdad? Cuando uno lee toda la Biblia, uno se da cuenta que no es nada nuevo. Han de recordar, por ejemplo, casos como el caso de Acab y Jezabel, ¿verdad? Ahí hay otra historia que está en el Antiguo Testamento. O sea, esos mismos problemas se vienen dando, ¿no? Entre los emperadores, entre los reyes, entre los altos mandos, y que eso no es nada nuevo hoy, ¿verdad? No es nada nuevo hoy. Sigue dándose esos asuntos desagradables en las relaciones de las autoridades. Y esto lo vemos aquí a la luz de la Biblia, lo que estaba pasando con Herodes Antipas y Herodías. Así que existen paralelos cercanos entre esta historia y la de Elías, porque ahí el profeta era Elías y aquí el profeta es Juan. Y ambos denuncian, ¿verdad? Denuncian el pecado. Ahora, hermanos, cuando pensamos en nosotros y vemos esas cosas malas hoy, ¿verdad?, de nuestras autoridades, tanto en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito social, qué difícil es denunciar. Qué difícil. Si usted es, por ejemplo, empleado en alguna empresa o en alguna organización, y usted ve eso, ¿va? Ve esa maldad. Y a veces qué difícil es denunciar esto. Y por eso, bueno, la vida cristiana en el contexto nuestro es cómodo. La vida cristiana en nuestro contexto, hermanos, es libre. Pero hay lugares donde hay persecución y ni siquiera se puede reunir. Nosotros tenemos esa bendición. Pero se va a complicar cuando hay necesidad de denunciar el pecado, denunciar lo que no es agradable. Y eso ocurre, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, pero si alguien no está de acuerdo en alguna corrupción que está pasando ahí, hay dos cosas que pueden hacer: o hacen que usted renuncie de su trabajo o lo despiden. Eso es lo que harían, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes, para que no los obliguen a renunciar o no los despidan el trabajo, mejor no dicen nada. ¿Verdad? Qué difícil es. La vida cristiana no es aquí, en la reunión del culto. La vida cristiana es todo donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Al lado de la gente con quien nos relacionamos. Entonces, hermanos, es importante ver esto. Luego vemos ahí entonces la reprensión, versículo ahí 18,
Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahí está la reprensión. Y entonces la reprensión ahí es, no te es lícito. O sea, no. Cuando Juan el Bautista se enteró de esto, reprendió a Herodes Antipas. Continuamente le decía a Herodes, no te es lícito, no te es lícito. Y había buenas razones para esta reprensión, porque semejante matrimonio, además de incestuoso, porque había ahí un incesto, también era adulterio. Así que había ahí una mezcla de todo eso. Había incesto y había adulterio y cosas ahí. Qué triste, ¿no? Qué desagradable. Hermanos, eso no es nada nuevo. Y no podemos decir, y allá quedó la historia, allá más de 2000 años atrás. No. Eso, hermanos, ha sucedido antes y hace 2000 años y se sigue dando hoy. Se sigue dando hoy, ¿verdad? Y todas esas cosas que hoy están ocurriendo. Así que entonces, hermanos, había buenas razones para esta reprensión, porque semejante matrimonio, entonces además del incesto, había adulterio y era cosa horrible, ¿no? Así que Herodías era una mujer que realmente deja mucho que pensar. Bueno, al pensar hoy en el feminismo, ¿verdad? Siempre hay ese poder, esa lucha, ¿verdad? de la mujer en el ámbito social, político y religioso, ¿verdad? Y cómo Dios reprende esto. Al ser reprendido el tetrarca, porque recuerden que Herodes Antipas no era rey, era, hermanos, un tetrarca, porque el rey ya no podía hacerlo. Todo el reinado de su padre ya se había dividido. Así que ellos tenían una cierta parte que ellos gobernaban, por supuesto sujetos al emperador romano. Así que ellos no gobernaban porque ellos tenían la potestad, sino ellos gobernaban de acuerdo a la decisión del emperador. Entonces ellos ahí solo estaban cumpliendo una función, pero no eran los que en verdad gobernaban. Y esto es muy importante saberlo, porque cuando vamos a llegar a la promesa que él hace, es algo que no tiene sentido. Así que hemos visto aquí la reprensión, y versículo 19, Marcos especifica el deseo de Herodías. ¿Cuál había sido el deseo de Herodías? Y ahí dice, hermanos, que el deseo de ella era matar, ¿verdad? Era matar a Juan. Ese era su deseo. Eso ella lo tenía ahí, porque no cabe duda que le había ofendido demasiado que Juan había estado diciendo a Herodes que esa relación era ilícita, era desagradable, eso no era correcto, eso no era de acuerdo, especialmente a los principios de la palabra de Dios y a las decisiones de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, qué importante es eso. Si de veras queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano, hay que obedecer. Pero Herodes no obedeció, Herodías no obedeció, y aquí hay un desorden terrible. Así que Herodías no estaba satisfecho con el encarcelamiento de Juan, porque aquí ya está encarcelado. Pero eso no le conformaba a Herodías. Por eso el 19 dice, hermanos, pero Herodías le acechaba. Esa palabra, acechaba, o sea, lo hostigaba. Ahí andaba viendo cómo lograr destruir a Juan. Y luego puntualiza Marcos y dice, y deseaba matarle. Y agrega, dice, y no podía. Así que por Herodías ya Juan debía de estar muerto, pero no había encontrado la oportunidad, no había logrado en un momento ahí cumplir su deseo.
Así que lo que deseaba intensamente era nada menos que el asesinato de Juan. El asesinato. Y así es, hermanos, el pecado lo lleva a otro pecado, ¿verdad? Y eso así nos ocurre. Cuando nosotros hemos hecho algo malo, nos lleva a otro pecado, y ese pecado se llama mentira. Y la mentira nos puede llevar a otro pecado, porque así esto se va encadenando. Y Herodías se había encadenado en eso, ¿verdad? No solo estaba en esa relación ilícita, y lo que anunciaba o lo denunciaba Juan era verdad, pero Herodías no lo aceptaba. No aceptaba toda esa corrupción que ella estaba promoviendo. Así que su anhelo de conseguir que su esposo terminara con Juan no tuvo éxito inmediato. Entonces no logró su objetivo. Ahora, mire el versículo 20. Marcos aquí nos indica la razón de no lograr su deseo. Y por eso pensé hace ratitos, cuando hablábamos aquí de que Juan fue encarcelado, parece ser que Herodes Antipas tenía un aprecio a Juan a tal punto que no estaba de acuerdo con Herodías en su deseo. Y entonces lo protege, porque dice ahí el verso 20, porque Herodes, dice, temía a Juan. Mire, hermano, qué importante es esto. Una buena lección para usted o para mí. Que las personas que nos conozcan tengan temor, ¿verdad? Aquí pena de hacerle algo malo a usted, porque es hijo de Dios. Y aquí parece ser que Herodes Antipas tenía cierto rasgo de reconocer a Juan como un buen siervo de Dios. Como un buen siervo, porque lo dice. Dice ahí, hermanos, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón, dice que, hermanos. Mire cómo era Juan. Dice, un varón justo. Y un varón, dice, santo. Y le guardaba, dice, a salvo. Esas palabras es la que me llamó la atención. Porque dice, y le guardaba a salvo. Eso es lo que yo percibo. O sea, si interpreta usted ahí es que Herodes Antipas escuchaba a Juan, le tenía cierto aprecio a Juan. Lo raro de Herodes Antipas es no se arrepentía. Y es así es hoy, hermano, también. Mucha gente le gusta el evangelio. Y ahorita en las redes sociales, ¿no? Hay tantos programas. Y hay mucha gente oyendo el evangelio, pero no se arrepiente. Eso llama la atención. Y eso lo puede ver usted en toda la historia. Uno puede conocer a emperadores, a hombres importantes en el ámbito político, social, que simpatizan con el evangelio, pero no se convierten. Y aquí vemos esto. Herodes Antipas tenía, como en cierto sentido, un aprecio a Juan y lo que enseñaba, por el carácter de Juan. Porque él dice que era, según el verso 20 que lo puntualiza, varón justo, varón santo. Hermanos, ¿cómo se necesita eso hoy, mañana y todos los días? Donde quiera que usted esté, donde quiera que estén los creyentes. Pero es triste. Hay malas noticias en el ámbito social y político de creyentes que se han corrompido. Y entonces cuando quiere anunciar el evangelio ya no tiene peso, ya no tiene impacto. Incluso esas mismas personas que lo han probado, lo han tentado y usted ha cedido, ya no le cree, ni cree en lo que dice. Está en juego, muy peligroso las decisiones que usted va a tomar, dónde trabaja, dónde se relaciona, para poder ser luz y sal en medio de esas situaciones que se viven. Así que Herodes, a pesar de que era un malvado, porque era malvado, era perverso, era una persona aquí depravado.
Y a pesar de eso, tenía cierta simpatía, pero no se convertía. Pero eso es un desafío para usted y para mí, hermanos, ser luz y sal donde quiera que estemos. Y eso es lo que vemos aquí en Juan, que era justo y santo, a tal punto que mismo Herodes lo protege de su señora. Lo protege, porque Herodías sí quería matarlo. Y eso lo sabía, y no cabe duda que eso tenía pleitos Herodes Antipas con Herodías. Realmente habían, no lo dice el texto, pero eso nos hace percibir que de alguna manera Herodías tenía esa potestad sobre Herodes Antipas, y que no cabe duda había esos conflictos fuertes por causa de Juan. Y por eso Herodes aquí toma la decisión de protegerlo. Dice ahí, porque lo dice, y le guardaba a salvo. Y bueno, ¿dónde lo tenía protegido? En la cárcel. Ahí lo tenía protegido. Y dice, y oyéndole, eso da la idea como que lo mandaban a traer, y venía Juan a su salón o al lugar de reunión de Herodes Antipas, y posiblemente Juan ahí enseñaba esas verdades, y le encantaba oír Herodes Antipas. Por eso dice ahí el texto, ¿verdad? Dice, y oyéndole. Y dice, y se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Ven ahí eso, ¿verdad? Qué interesante. Pues ese final dice, pero lo escuchaba de buena gana. Y esa es una verdad, hermanos. O sea, hay mucha gente que escucha el evangelio, y especialmente si sabe del testimonio de usted. Si esa persona sabe que usted es un creyente correcto, y es un creyente que de veras vive lo que la Biblia dice, lo va a escuchar de buena gana. Pero si él sabe que usted es un creyente malvado también, ¿verdad? Es un creyente de mal testimonio, de mala conducta, de mal carácter, de mala relación, no va a tener voluntad de escucharlo. Y aquí no es que odie el evangelio, sino que odia o detesta el testimonio. Y por eso, mire, hermano, una evidencia donde usted y yo podemos demostrar si somos cristianos es evangelizar. Es ahí, porque no es fácil. No solo es fácil anunciar el evangelio, sino también, hermanos, no es fácil testificar de Cristo, porque primero va nuestra conducta, nuestro testimonio. Así que sale esto, hermanos, porque vemos esto aquí. Así que Marcos nos ayuda a explicar esto, ¿verdad? De esa relación. Entonces, varios elementos conformaban el estado mental de Herodes según se describe aquí. Número 1, hermanos, deseo de estar en paz con Herodías. Esa es una cosa que uno ve aquí entre Herodes Antipas y la situación de Juan con Herodías. Por causa de ella había encadenado a Juan y le había encerrado en una terrible y profunda y calurosa cárcel que se llamaba mazmorra, que formaba parte del castillo, del palacio de donde vivía Herodes Antipas. Entonces ahí supuestamente lo tenía protegido, pero estaba en una situación difícil. La segunda cosa que uno puede ver aquí de Herodes es que tenía un temor reverente en presencia de Juan. Tenía un temor reverente. Herodes sabía que Juan no solo era inocente de cualquier crimen, sino que también era una persona excelentemente justa, es decir, objeto de la aprobación de Dios, y santa, es decir, un hombre de conducta intachable, separado y consagrado a Dios a su servicio. Así que Juan valoraba eso, Herodes Antipas valoraba eso de Juan. Así que le tenía mucho respeto, mucha estima, mucho aprecio. Y así hay mucha gente, hermano, mucha gente no cristiana que respeta el cristianismo, solo que no se convierte.
solo que no entregan su vida a Cristo. Una tercera cosa que uno puede ver aquí de Herodes Antipas es que alegría cada vez que escuchaba a Juan. Una cosa que uno ve aquí es que la presencia de Juan ante Herodes Antipas no provocaba ni ira, ni enojo, ni molestia, no, al contrario, alegría. Herodes Antipas aquí se alegraba ver a Juan y escucharlo. Se podría decir, el gobernante admiraba a su acusador. Porque aquí no era fácil. Cuando lo acusan a uno, hermanos, uno no va a tener cariño y amor al acusador. Uno lo que va a sentir es ganas de hacer algo contra la que me está acusando. Pero aquí hay una cosa bien rara y extraordinaria. Y es que Herodes Antipas, en vez de molestarse y de crear algún enojo, rencor y odio contra su acusador, se alegra verlo. Se alegra verlo. Porque no lo vemos que él esté molesto contra Juan. El que está molesto es Herodías. Pero Herodías al contrario, él simpatiza con Juan. Esta admiración quizás se debía al hecho de que Juan no era como los aduladores que comúnmente se hallan en compañía de los gobernantes. Aquí había un hombre que se atrevía a hablar lo que pensaba. Era muy honesto Juan. Era transparente con la verdad. Así que él no estaba, aquí por decirlo hermano en otras palabras, no estaba tratando de complacer a Herodes Antipas para quedar bien y recibir algún apoyo económico, por decirlo así. Entonces, ¿cuántas personas, verdad, cristianas, tratan de ser así con las autoridades y no le dicen la verdad? Pero Juan, él no buscó esa estrategia. Él confrontó al tetrarca. Y en vez de que el tetrarca lo odiara, lo apreciaba por decirle la verdad. Y es una cosa, y así debe ser, hermanos. Cuando hay alguien que a usted le dice la verdad, no lo ataque, porque esa persona lo aprecia, y porque lo aprecia le dice la verdad. En cambio otros no, otros se van a rodear de usted y lo van a querer no lastimarlo, no confrontarlo con la verdad, porque tiene otro interés. Tiene otro interés. Y así debe ser, hermanos, la buena amistad, el ser creyentes correctos, es decirle la verdad al otro. Y como lo dice el apóstol Pablo, no mintáis los unos a los otros. Hay que decir la verdad. Por supuesto, tampoco vaya a inventar. Y Juan no estaba inventando la denuncia. Cuando él está diciendo ahí, por lo que vimos en el verso 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era una denuncia verdadera. Bueno, hoy hay que denunciar eso, hermanos. Hay líderes dentro de la iglesia que quieren ser líderes con la segunda, tercera esposa o señora. Y eso hay que denunciarlo. Bueno, hay hombres que quieren ser pastores de la iglesia y a veces divorciados. Y eso no concuerda con la palabra de Dios. Eso lo dice 1 Timoteo 3, lo dice claro: el que anhela obispado, buena obra desea. Y luego dice: es necesario que el obispo o el anciano o pastor, dice, sea marido de una sola mujer. Hermanos, ese principio, esa verdad está siendo violada hoy en el liderazgo de las iglesias. Entonces aquí lo importante es, no nos interesa su relación matrimonial, que usted sea inteligente económicamente, ayúdenos y vamos para adelante. Y no nos importa su vida moral. No, la Biblia está interesada en eso, y Dios.
Y algo que tiene que cuidar aquí la iglesia es eso, que el liderazgo sean líderes que en verdad se sujeten a lo que la palabra de Dios dice. Porque eso es lo que manda, hermanos, la palabra. Y sale esto porque uno entiende esto, que Juan estaba aún peligrando su vida por denunciar la verdad, por denunciar las cosas, y hay que hacerlas. Y entonces, hermanos, no trabajemos en esa forma, ¿verdad? De pobrecito el hermano, hay que ayudarlo. No, sí, hay que ayudarlo, pero espiritualmente. Pero no puede ejercer liderazgo si en su vida matrimonial, si en su vida familiar no califica. No se puede. Lo dice el texto. Y claro, puede hacer otras cosas en bien de la obra, pero no puede. Y hay que entender eso. Así que había alegría. Llama la atención eso. Había alegría en el corazón de Herodes Antipas cada vez que escuchaba a Juan. A mí me llama la atención eso. Se podría decir entonces que el gobernante admiraba a su acusador. Y era una cosa interesante aquí, es que esta admiración quizás se debía al hecho de que Juan no era una persona que estaba tratando de manipular, sino él estaba tratando de decir la verdad. Y eso era lo que podemos ver aquí. Así que algunas preguntas de reflexión podría ser: ¿era la elocuencia humana de Juan la que hacía que el tetrarca le escuchara con agrado? ¿Era por eso que velaba por la seguridad de Juan a fin de que Herodías no pudiese dañarle? Dos preguntitas ahí que podemos reflexionar. Y claro, obviamente la respuesta es no. Juan era apreciado y estaba protegido porque Herodes sabía que Juan era un hombre correcto, era un hombre inocente y, como lo dice el texto, justo y santo. Y por eso vemos eso. Otra cosa que uno puede ver aquí de Herodes Antipas es que había aquí también un sentido de culpa. Herodes sabía muy bien que había pecado. Herodes sabía eso, estaba consciente. Repudiando a su propia esposa, la esposa que él repudió por causa de Herodías. Él sabía eso. Robando la mujer de su hermano y casándose con ella, manteniéndola como su esposa. Eso lo sabía muy bien Herodes Antipas. Haciendo que el acusador Juan el Bautista fuese arrestado, atado y puesto en la cárcel. Así que había un sentido de culpa que uno puede observar aquí. Y para resumir, el hombre sabía que estaba sofocando la voz de su conciencia. El resultado de todo esto fue su perplejidad, porque así dice el versículo 20. Y dice: le guardaba salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo. Esa palabra interesante, se quedaba muy perplejo, ¿verdad? Y cuando oímos esa palabra, estaba sumamente perplejo o terriblemente perturbado. Podría ser así la interpretación. Lo terrible de este hombre es que no se arrepintió, no permitió la humildad en confesar su pecado. Y es así, hermanos, mucha gente sabe que lo que está haciendo, la vida que lleva, está mal. No es agradable ante Dios. Es obvio, no es agradable, pero no tienen humildad para reconocer su pecado. Y ese es el problema hoy. El hombre está más lleno de orgullo, de soberbia, y por su orgullo y soberbia no quiere humillarse. Y esto le pasó aquí a Herodes Antipas. Bueno, aquí debemos recordar Proverbios 28:13. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 28:13? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Hermanos, aquí hay un principio muy interesante. El pecado no nos va a permitir seguir adelante. El pecado lo que hace es, si no nos arrepentimos, si no nos humillamos y no buscamos hacer lo correcto delante de Dios, hermanos, el pecado lo que hace es hundirnos. Y es lo que vemos aquí entre Herodes, Herodías y especialmente Herodías. Todo lo que ha venido haciendo, y todavía quiere llegar a otro punto grave: matar al siervo de Dios. Matarlo. ¿Hasta dónde? Y eso es lo que ocurre, hermanos, en la misma sociedad hoy. Hay gente que está invadido por el odio, la envidia. Y si eso no se confiesa y se aparta, lo va a llevar al segundo paso o tercer paso. ¿Y cuál es? Matar a la persona. Y se vuelve un asesino. Mire, hermano, eso nos va llevando, un pecado nos lleva a otro y nos va dañando. Entonces el sabio dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, el punto es eso. Hay que confesarlo. Y 1 Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el camino para restaurarse no es hacerse del desentendido, sino es arrepentirse, humillarse y pedir perdón al Señor. Así que según lo descrito hasta los versículos 17 al 20, Herodías había fracasado en persuadir a Herodes para que mataran a Juan. Pero al fin llegó lo que ella debió considerar su día de suerte. Ahora, mire conmigo el versículo 21 al 29. Y aquí vemos entonces la tercera parte de esta narración. Y la tercera parte, hermanos, aquí es que Herodías aprovecha ejecutar su deseo. Así que ahora Herodías aprovecha. En esos versículos, hermanos, del verso 21 al 29, se da un clímax del pecado. Se da una situación triste. Tenemos la ocasión, versículo 21. Ahí se pone ya la base, ¿no? La oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Según el verso 21, dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Hermano, esto llama la atención, ¿verdad? De cómo estas personas, que es lo mismo hoy, ¿no? Es lo mismo hoy. La gente adinerada, la gente que tiene poder, hace sus fiestas, pero esas fiestas no honran a Dios. Ahora, decía esto, hermanos, cuando iniciamos el estudio de Marcos aquí, el capítulo 6 y 14, muchos han usado este texto para decir: no se debe celebrar cumpleaños. Pero aquí el énfasis no es hablar del cumpleaños. El énfasis no está aquí dando una enseñanza de si es bueno o malo el cumpleaños. Eso no se ve en el texto. Lo que sí se ve en el texto es la maldad de Herodías y la flojedad de autoridad de Herodes Antipas. Eso sí se ve. Y eso es lo que está enseñando el pasaje, ¿verdad? Y que nos va a llevar a aplicaciones muy importantes. Bueno, seguimos esto la próxima oportunidad, ¿verdad? Y esperamos seguir aprendiendo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. El pecado, el odio, el rencor, la envidia, etcétera, nos va a llevar a cosas que pueden ser catastróficas delante del Señor y delante de la sociedad y en nuestra propia vida y nuestra familia. Que Dios nos ayude a ganar esas batallas y que tengamos un corazón humilde y un corazón
lleno del Espíritu Santo todos los días. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos permites ir aprendiendo de estas historias verídicas. Algunos la eliminan, pero sabemos, Padre, que esta historia escrita en tu palabra, Señor, es verdad. Y nos muestra exactamente lo que ocurre con el pecado en la vida de las personas, hasta dónde pueden llegar impulsados por el pecado. Padre, ayúdanos, Señor, a amarte, a aprender de Juan, que era un hombre justo y santo, un hombre correcto delante de ti. Y ayúdanos a nosotros los creyentes también a ser justos y santos y correctos cada día, donde quiera que estemos, en nuestra familia, nuestra vecindad y también allá donde se desenvuelven en sus labores cotidianas. Padre, muchas gracias y bendice a la audiencia para que también considere su caminar, si es un hijo tuyo, a que pueda ser un creyente justo y santo y correcto delante de ti. Y si hay personas que aún no han llegado al conocimiento de Cristo, pedimos por ellos, para que su corazón se humille y reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador y personal. Pedimos por ellos, Padre, anhelamos porque ellos sean salvos de la condenación eterna, sean libres de la condenación eterna y puedan gozar para toda la eternidad en la presencia de Cristo. Padre, oramos para que muchas personas entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia Corona de Gloria. Bendice a todos los hermanos que están pasando momentos difíciles por la gripe, por los problemas del coronavirus, por otras situaciones, algunos por el cáncer, por otras enfermedades que están viviendo, algún problema interno, algún órgano está, Señor, pues sufriendo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias y gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos de verdad a llevarlo al terreno de la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Anoche agradecemos especialmente al Señor, ¿verdad?, por darle la sabiduría y el entendimiento a nuestro hermano pastor para poder traer la palabra a nuestros servicios. Y a usted, hermano, pues nos corresponde, ¿verdad?, ir y ponerlo en el terreno de la práctica, ¿verdad?, y así pues poder ganar más almas para el Señor. Así mismo, hermanos, los invito a que puedan ahí preparar su ofrenda, y invito también a nuestros hermanos diáconos a que puedan pasar para recolectar nuestra ofrenda de esta noche.